Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. Hola, ¿qué tal estáis, amigas y amigos? Hoy vamos a hablar de algo muy práctico, de uso cotidiano. Os va a encantar y estoy convencida que a partir de este podcast os vais a poner a practicar. Claro que sí. Vamos a hablar de cómo presidir una mesa. Hemos hablado ya de las presidencias y de las precedencias, sobre todo haciendo referencia a presidencias de pie o a presidencias en un acto, un evento, una celebración en el que hay un aforo grande o estamos situados ante un escenario. Y hemos hablado de la ley de la derecha y ahora es el momento de hablar de estas presidencias en una mesa. Como os he dicho ya en alguna ocasión, la mesa es una herramienta en el protocolo más que práctica. Es útil, necesaria y que nos salva de muchas cosas. Vamos, que yo os la recomiendo en cualquier tipo de acto, de evento o de celebración. Una aclaración antes de continuar. Hemos hablado de presidencias y de las precedencias en una mesa. Por supuesto que sí. No solamente de pie, bueno, también se puede estar en una mesa de pie. Pero lo hemos hablado, lo hemos explicado de manera lineal, cuando hacíamos referencia a presidencias lineales. Ahora vamos a hablar de presidir una mesa, de sentar personas rodeando una mesa, cualquier tipo de mesa. Y para ello, antes que nada, me gustaría hacer el comentario de que ese famoso sustantivo que tanto hemos utilizado, que es la cabecera, ha caído ya en desuso y se ha sustituido por el término presidencia. Con lo cual ya sabemos que las presidencias serán el lugar más destacado alrededor de una mesa. ¿Y por qué hablo en plural? ¿Por qué digo las presidencias? Bueno, porque suelen ser dos y una está enfrente de la otra. Es decir, existen dos presidencias en la que una o la primera presidencia está enfrente de la segunda presidencia. Por lógica, las presidencias están o deben estar unas o situadas unas enfrente de la otra. Y además constituyen, por regla general, el lugar donde se sientan los anfitriones, aunque ya sabemos que la presidencia no la tiene por qué ocupar necesariamente el anfitrión, porque muchas veces le cede la presidencia al invitado de honor. Ahora, eso sí, inmediatamente el segundo lugar más destacado será al lado del que preside. El propio anfitrión se sentaría al lado del que preside. Vuelvo a insistir que alrededor de una mesa lo normal es que existan dos presidencias, la primera presidencia y la segunda presidencia. También quiero repasar con vosotras y con vosotros las formas de las mesas. Hemos hablado de la mesa rectangular, que es la más utilizada, y con ella, junto con la mesa rectangular, podemos hablar de la mesa ovalada, porque al fin y al cabo tiene la misma forma, si me permitís, ese ejemplo, solo que las terminaciones, en lugar de ser en punta, son redondeadas, ¿de acuerdo? Y son muy utilizadas también. Y yo quería hacer hincapié en este tipo de mesa rectangular mejor dicho, ovalada, porque cuando nos pongamos a dar ejemplos, cuando yo empiece a explicaros ejemplos, quiero que visualicéis
este tipo de mesa sobre todo. Bueno, también tenemos la mesa redonda, que ya sabemos que se utiliza en pequeñas celebraciones, y luego la cuadrada, que es la menos utilizada, aunque sí que es cierto que se utiliza mucho en restaurantes. Bueno, aclarado esto, repasado esto, habiendo hecho mención a lo que son las presidencias en una mesa y también las presidencias lineales, y habiendo hecho referencia también a las formas de la mesa, destacando la rectangular y la ovalada, vamos a hablar de las dos formas de presidir una mesa. Son la presidencia en el centro de la mesa, denominado el sistema francés, y la presidencia formada o montada o constituida, como queráis, en las puntas de la mesa, denominado sistema anglosajón. Bueno, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? Ahora vamos a desarrollarlo. No os preocupéis, que es muy fácil. Quiero que tengáis interiorizado, como hacemos siempre, en nuestra cabeza, bien estructurada, esa mesa ovalada. Venga, vamos a poner una mesa ovalada, que a mí me encantan las mesas ovaladas. Y también sabemos, que cuando nos sentamos alrededor de una mesa, hay dos presidencias, una enfrentada a la otra. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar por el sistema francés. Vamos a empezar por ese sistema en donde las presidencias se sitúan en el centro de la mesa. ¿Qué puedo deciros? Pues que por costumbre histórica, por pura supervivencia, el anfitrión, es decir, la primera presidencia, se sentaba de espaldas a la pared, mirando siempre a la ventana. Ya os digo, por un instinto puro de supervivencia, para ver, y esto se sigue haciendo, normalmente a las presidencias más destacadas, y si no podéis ver en actos oficiales, por ejemplo, con asistencias, con asistencia de Su Majestad el Rey, veréis siempre que está situado en presidencia francesa, yo os diría que el 100% de las veces, frente a una ventana. Nunca la tendrá de espaldas por motivos de seguridad, ya os podéis imaginar. Siempre estará mirando a una ventana, siempre. En el caso de que haya una ventana, obviamente. Bueno, la segunda presidencia entonces se situará de espaldas a la ventana, o también denominada pared de luz. Sin embargo, la característica de esta segunda presidencia será que lo que tendrá delante, o digamos con mayor visibilidad que la primera presidencia, será la puerta de servicio, es decir, la puerta por donde llegará o entrará la comida o lo que sea, o el secretario que trae las carpetas para deliberar unos premios, o la secretaria que traerá las diapositivas que faltan para la proyección de unas diapositivas de una presentación de producto, ¿me entendéis? Esa es la puerta de servicio. No quiero limitarlo solo a la comida, ¿vale? Vuelvo a resumir. Mesa ovalada. Estamos viendo todos una mesa ovalada que tiene unas ventanas a un lado y a una puerta de servicio al otro. Pues la primera presidencia la pondremos siempre mirando a las ventanas, y la segunda presidencia la pondremos siempre mirando a la puerta de servicio. Y ojo, en el centro de la mesa, ¿vale? Por una parte favorece esa conversación importante al estar situada una presidencia enfrente de la otra. Al estar en suma proximidad, lo que permite es una agrupación de los invitados más destacados que se han colocado sucesivamente a derecha e izquierda de las presidencias. Claro, ¿qué pasa? Que de este modo las personas más relevantes de ese encuentro, bien, de esa reunión de trabajo, de esa comida, de lo que sea, al estar más juntas pueden hablar entre sí y pueden estar en conjunción con las presidencias. Entonces ahí hay un núcleo duro,
¿vale? Ahí hay un buen núcleo de gente hablando en una conversación intensa e importante. Quedaros esto en la cabeza porque es muy interesante para que lo sepáis, ¿eh? Este sistema es el más utilizado, ¿eh? En España se utiliza muchísimo en cualquier tipo de, ya os digo, de acto, evento, celebración que requiera gente sentada alrededor de una mesa, ¿eh? El sistema francés. Ahora bien, tiene también sus inconvenientes, claro está, porque digamos que la preponderancia la tendrá el centro de la mesa en esa conversación en la que participan los invitados más relevantes, las dos presidencias y los invitados que se han colocado a derecha e izquierda. Sin embargo, en los extremos, pues claro, los extremos se quedan más descolgados porque normalmente se pondrán a invitados que son más de conversación pasiva y más de escucha activa. Tenedlo esto en cuenta, que está bien, si está muy bien, si no es ni discriminar a nadie ni no discriminarlo, ¿eh? Simplemente es que se sepa a la hora de sentar a gente alrededor de una mesa y a la hora de valorar qué es lo que queremos hacer o lo que queremos conseguir. Insisto, es el sistema más utilizado. Es verdad que se evidencia claramente las categorías de personas, si es que hemos querido hacer categorías o grupos, mejor dicho, me gusta más decir la palabra grupos. Si hemos querido hacer grupos alrededor de una mesa, desde luego con este sistema se consigue. Y claro, quizás le da más peso a una parte de la mesa que a otra, ¿eh? Pero, oye, si se necesita hacer así, se hace, faltaría más, ¿vale? Pues ahora os voy a contar el otro sistema o modelo de colocación o situación de las presidencias. Ya sabemos que alrededor de una mesa tiene que haber siempre dos presidencias, es una cuestión lógica. Es el sistema anglosajón. En este sistema, las presidencias se sitúan en las puntas de la mesa. Tenemos todos en la cabeza esa mesa ovalada y vemos claramente que el sistema francés ha situado a las presidencias en el centro de la mesa, pues en el sistema anglosajón se sitúan las presidencias en las puntas de la mesa. Aquí la primera presidencia ha de mirar siempre hacia la entrada de los invitados, ¿de acuerdo? Y la segunda presidencia hacia la puerta de servicio. Repito, la primera presidencia mira siempre hacia la entrada de los invitados y la segunda presidencia hacia la puerta de servicio. En este sistema, claro está, la definición nos viene dada por la puerta de entrada de los invitados. Eso es así. El anfitrión o el que preside siempre, acordaos de esto, siempre tendrá que darle la cara a esa puerta de llegada de invitados. Nunca la espalda, por favor. Y vosotros me preguntaréis, ¿y este origen a qué viene o de dónde viene? Pues el mismito que el sistema francés. Es una cuestión de supervivencia, puesto que antiguamente el anfitrión siempre, si quería mantenerse vivo, siempre tenía que estar pendiente de quién llegaba y cómo llegaba a su mesa. Y fijaos que eran invitados que él mismo seleccionaba, pero eran otros tiempos, amigas y amigos. Y siempre se ponía de cara a la puerta de entrada de los invitados. Acordaos de esto, es una curiosidad, pero es que es así, es así. ¿Qué ventajas tiene este sistema anglosajón? Bueno, pues la que no tiene el sistema francés, que la conversación es uniforme y general, porque las presidencias están bastante más distanciadas, ahí no se forman núcleos, ¿de acuerdo? Y por tanto la conversación es mucho más, digamos, está menos concentrada. Y bueno, puede ser menos formal, puede ser menos rígida, y puede ser mucho más distendida, evidentemente. Y además, al poner esa presidencia en las dos puntas de la mesa, otra cosa que se consigue es que no, como diría, no hay categorías en la mesa, no hay grupos ni subgrupos, es toda una unidad en la que todo el mundo participa. Ahora bien, ¿qué inconveniente tiene? Que al estar separadísimas las presidencias, puede llegarse a la situación de crearse dos polos de conversación
alrededor de cada una de las presidencias. Por eso no es un sistema tan utilizado como el francés. ¿Por qué? Porque, claro, a ti te interesa que la conversación más importante esté, digamos, muy concentrada en las dos presidencias y poner a esos invitados claves alrededor de esas dos presidencias. Si pones a una presidencia en cada una de las puntas de la mesa, puedes llegar a hacer esa polaridad y crear dos conversaciones diferentes. Es verdad que ningún comensal o ningún invitado a esa mesa se va a quedar sin hablar o va, digamos, no va a dejar de tener importancia, se va a sentir mucho mejor, evidentemente no se va a sentir como un invitado de segunda, con lo cual es muy valorable también este sistema. Amigas y amigos, que os está gustando muchísimo este podcast, que ya estoy terminando porque no quiero extenderme más. Se complica, ¿eh? Ya sabemos que en el protocolo todo puede llegar a complicarse, si me permitís esta expresión, pues porque todos son matices, porque ya sabemos que el protocolo es una cadena infinita de un detalle detrás de otro y que además va de lo más sencillo a lo más complicado y que además en el que hay que tener en cuenta que todo lo imprevisto debe estar previsto. Pero bueno, yo creo que estas dos, lo importante es que ya sabemos estas dos maneras de colocar a las presidencias alrededor de una mesa, el sistema anglosajón y el sistema francés, que ya podéis empezar a practicar. Y bueno, evidentemente, ya os digo que se complica y haremos otro podcast un poco más detallado, ¿bien? Pero ya podéis empezar a utilizarlo. Por supuesto que esto es de carácter indicativo, porque evidentemente según la arquitectura, la sala, el comedor, lo que sea, puede tener ventanas, no puede tener ventanas. Es ahí donde yo quiero luego hacer hincapié en otro podcast, pero bueno, que seamos flexibles y lo utilicemos igual, ¿eh? Y practicadlo igual, porque cuando lleguemos a más detalles os va a encantar, porque lo haréis con los ojos cerrados, creedme. Que sepáis que el sistema francés, una vez más os indico que es el más utilizado o el más generalizado, incluso en el Reino Unido. Curioso, pero es así. Sobre todo cuando se trata de comidas o reuniones de trabajo, actos oficiales, etcétera, etcétera. Pero cuando las comidas o celebraciones son privadas o de amigos, el sistema más utilizado y más frecuente es el anglosajón. Creo que este podcast puede ser muy revelador, además cara ahora a cumpleaños, aniversarios, que bueno, aunque sea con un número reducido de personas, se pueden hacer. Y fijaos, ahora se podrá hacer con un número reducido de personas, pero en breve estoy segura, yo tengo mucha fe, podremos hacer grandes celebraciones o podremos hacer grandes reuniones de trabajo y coincidirá con que habremos practicado mucho y que además habremos tenido otro podcast con muchas matizaciones al respecto el sistema o los sistemas de presidencias alrededor de una mesa. Así que, amigas y amigos, yo lo he disfrutado muchísimo. Porque de verdad, es que estos son usos y costumbres, esto es el protocolo, esa necesidad de relacionarse, de comunicarse, y en este caso es alrededor de una mesa. Os mando un abrazo enorme y hasta la semana que viene. Plaza Podcast. Historias que cuentan.